Eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo veáis el vídeo. Soy Tomás Rodríguez de Ediciones Sacal. Lo primero, Iñaki Domínguez, mil gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a hablar de Homo Relativus, del Iluminismo a Matrix, una historia del relativismo moderno, este libro fantástico y maravilloso que acabamos de publicar y que ha escrito Iñaki Domínguez. Iñaki, que es licenciado en Filosofía y doctor en Antropología Cultural y que tiene una producción bibliográfica enormemente creciente en los últimos tiempos, es un etnólogo de la modernidad muy curioso, con un perfil extraordinariamente atractivo para lo que implica una mirada antropológica sobre los consumos, sobre las prácticas culturales, sobre los usos que utilizamos y sobre todo sobre el fondo cultural e intelectual que nos soporta, ¿no? Yo conocí a Iñaki Domínguez a través de la sociología del moderneo, su primer libro para mí que encontré, que me pareció una joya y que os recomiendo, y que luego ha continuado con Cómo ser feliz a martillazos, Macarras interseculares, que es el último que publicó antes que este, y que todos os lo recomiendo. En el caso del libro de hoy, yo creo que es pertinente y muy útil que el propio Iñaki nos introduzca en el libro y en el contenido del mismo. Así que, lo primero, Iñaki, mil gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros bueno, pues el libro este se llama Homo Relativus porque pues analiza digamos, la historia del relativismo moderno y cómo desemboca en nuestros tiempos actuales en los que el relativismo parece una cosa que está presente pues en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en ámbitos, digamos, académicos, filosóficos, antropológicos, sino que ha llegado a calar en la sociedad general y de algún modo eh, moldear nuestro discurso colectivo, ¿no? Entonces, para comprender este desarrollo del relativismo, pues analizo distintos fenómenos de todo tipo. Por ejemplo, pues las artes, el arte del Renacimiento, pero también pues el cine de ciencia ficción, ¿no? Como el concepto de ideología marxista aparece en el cine de ciencia ficción y cómo de algún modo se va permeando esta conciencia colectiva a través del arte, pero también a través de la política, a través de las terapias psicológicas, ¿no? Como la autoayuda, eh, que nos habla de que todo es relativo y de que el dato, digamos, el dato de la experiencia no es un dato absoluto, sino que nosotros somos los que lo interpretamos a través del feminismo, especialmente la teoría queer. Entonces, trato de analizar toda una serie de fenómenos culturales históricos que parecen manifestar una misma verdad o un mismo planteamiento o enfoque vital. Todos ellos están conectados entre sí de algún modo y en este sentido he querido seguir o emular, ¿no? Al gran Spengler, digamos, que me gustaba a mí mucho, que era, bueno, extraordinariamente erudito, pero me gustaba mucho cómo él analizaba los distintos fenómenos, la pintura, y encontraba analogías con el sistema jurídico o ámbitos muy distintos. Entonces yo creo que he tratado un poco de emular eso y, y bueno, analizo ese relativismo. Yo creo que de un modo intento hacerlo lo más posible, digamos, analizando la cultura popular y fenómenos que afectan a las personas. También, por ejemplo, pues hoy en día Internet y cómo de algún modo pues se va desligando el mundo físico de la representación mental que nosotros nos hacemos del mundo, ¿no? Entonces, esto ha sido para mí un descubrimiento que ha sido a medida que iba investigando. Fantástico, es una fantástica introducción. Es un libro extraordinariamente erudito, extraordinariamente transversal y en el que efectivamente miras desde una polaridad enorme de espacios, ¿no? Desde la filosofía, pasando a la ciencia ficción, con esta mirada efectivamente muy curiosa sobre vivir o no vivir en una ficción o querer vivir en una ficción que parece que hoy nos fascina tanto y que parece que nos construye y nos da cierta legitimidad para pensar nuestra sociedad desde una modernidad, ¿no? Que es un tema que te acompaña desde el principio, por lo que yo veo. ¿Qué es lo que te lleva hasta este tema? ¿Qué es lo que te hace aterrizar en querer hablar del relativismo? Pues digamos que el germen se origina en el hecho de que yo estudié filosofía
Y luego quise meterme en mi doctorado en antropología porque la antropología pues, era más concreta, menos abstracta y me apetecía hacer algo más vinculado a la realidad, digamos, ¿no? Práctica. Eh, y entonces, claro, al toparme en mi camino con la antropología de Franz Boas y el relativismo cultural, me pareció muy interesante la conexión que había entre el pensamiento kantiano, su epistemología, es decir, su teoría de la cosa en sí, ¿no? De que no tenemos acceso a la verdad en sí, los seres humanos tenemos un acceso subjetivo a la realidad, cómo esto servía de base al relativismo cultural de Franz Boas. Entonces yo quise trabajar en eso en mi tesis, parte de mi tesis realmente, y entonces digamos que el germen de este libro estaba ahí. Pero bueno, con el desarrollo de mi investigación, digamos, pues fui profundizando y fui llegando a otras conclusiones distintas, pero digamos que el origen del libro estaba ahí, por supuesto, como hoy en día, pues este relativismo cultural, que antes parecía una cosa académica, y claro, es una cosa del siglo XIX, estas cosas van calando en la sociedad y lo vas viendo, pues, no sé, en un telediario, lo vas viendo en un programa de debate político, y parece que todos nosotros, hasta las personas menos instruidas en temas filosóficos o académicos, tienen siempre ya los rudimentos, ¿no? Pues, por ejemplo, del concepto también de ideología, que para mí el concepto de ideología está muy vinculado a este relativismo cultural, a pesar de lo que puedan decir algunos, he puesto que pues, la ideología que es Marx, ¿no? Pues esa visión subjetiva compartida, ¿no? Que alguien está de algún modo diseñando para nosotros y que favorece los intereses de las élites económicas, ¿no? Que eso entronca con lo que hemos dicho antes de la ciencia ficción. Puesto que en los libros de ciencia ficción, pues por ejemplo, Philip K. Dick siempre habla, ¿no? de realidades virtuales o no reales que han sido diseñadas por el poder, o incluso Matrix, ¿no? Que yo creo que se basa en este tipo de ideas sociológicas de que, bueno, vivimos realidades diseñadas por otros y que realmente nuestra conciencia del mundo está moldeada por otras personas y entonces eso favorece los intereses de unos poderosos que no somos nosotros. Entonces, estas ideas de la ideología, ¿no? Como una especie de formato de computadora, digamos, que empleamos, ¿no? Y que en el caso del relativismo cultural podría ser, pues, tu cultura, es decir, tu cultura es una ideología, tu cultura es una visión del mundo concreta, otros tienen otra visión del mundo, y esto sería básicamente relativismo cultural. Pues yo creo que hoy en día, en este tiempo posmoderno, pues todo el mundo, casi todo el mundo tiene conciencia de este tipo de ideas, y es interesante cuestionar estas ideas y analizar estas ideas, el valor que puedan tener no solo como liberadoras, puesto que parece que da la impresión de que estas ideas son liberadoras, pero también pueden ejercer, digamos, a través de un proceso dialéctico, quizás como herramientas para la explotación, ¿no? La idea de que cada cual cuenta con su realidad y tú puedes imaginar la realidad que desees y esta realidad es la verdadera y es tan válida como cualquier otra, al final es para mí una herramienta de explotación, ¿no? Es decir, hoy en día se nos anima a decidir lo que somos, por ejemplo, tomar una decisión mental sobre lo que yo soy, y solo es una decisión mental, es decir, y dejar de lado el elemento físico, el elemento material. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo que yo digo en mi libro es que las élites económicas se quedan con nos fomentan la idea de que no existe la realidad física, o que la realidad física es lo de menos, y que la realidad, digamos, representacional o imaginada por nosotros es la verdadera, y esa es una herramienta para la explotación, puesto que las élites se apropian del elemento material y nos ceden a nosotros, digamos, nuestra propia imaginación. Es decir, que tú puedes vivir en tu mundo de tu propia imaginación, que es lo importante, según dicen ellos, pero en realidad el elemento físico, el elemento material, el capital, el elemento de propiedades, etcétera, se lo apropian ellos. Entonces yo creo que se está fomentando de algún modo esta visión de que lo primero no es el mundo material, sino lo primero es el mundo de la representación mental que tú tengas, ¿no? Y yo recuerdo aquella primera conversación que tuvimos sobre tu libro, cuando me pusiste encima de la mesa la temática. En aquel momento ya me pareció que era un extraño olvidado el relativismo, ¿no? Quiere decir, porque es una clave de interpretación fabulosa y que debería ser clave y capital en este momento, ¿no? En este momento en el que efectivamente la
lo sólido, como es todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Quiere decir, lo sólido se desdibuja hasta límites insospechados y parecemos asumir que esa falta de solidez es una decisión propia, lo cual es harto discutible, ¿no? Entonces, tío, yo no puedo más que recomendar tu libro porque me parece que es una clara interpretación extraordinaria, de verdad, y insisto que me parece que encaja perfectamente en una línea de trabajo que está haciendo desde hace años. Solo por terminar, ¿quién crees que puede leer el libro? ¿Quién crees que puede ser el lector más allá de lo que nosotros pensemos que es un lector general, ¿no? Que deba leerlo todo el mundo, que debería ser así? Pero ¿a quién crees que le haría más falta leerlo? Pues bueno, primero yo creo que como lectores podrían leerlo perfectamente, he querido que el texto no fuese demasiado complejo, digamos, por un lado, para que no fuese solo para gente, digamos, especializada en filosofía o antropología, sino que, bueno, cualquier lector que le guste leer, un lector asiduo, pues tenga acceso, digamos, al conocimiento, a las ideas que aparecen en el libro. Pero por otra parte, en un principio daría la sensación de que algún lector partidario, ¿no?, de este tipo de literatura sería eh, quizás alguien que tenga una concepción del mundo que no esté siendo, que ya sea sólida y que ya esté bien asentada, digamos, de años anteriores, quizás, porque en este libro lo que llega a la conclusión es, que por eso hablo de Matrix, es que hay un desligamiento entre el mundo material y esas ideas que nosotros tenemos, ¿no? Que es lo que es Matrix. Es decir, Matrix es un tipo en una cápsula con unos electrodos que está viendo una cosa, pero realmente la realidad material es otra totalmente distinta. Entonces, creo que en un principio esos son los típicos, los lectores que en principio serían más partidarios del libro, aquellos que hayan vivido en el mundo material desde su nacimiento, digamos, puesto que no han nacido con redes sociales, que no han nacido con Internet y demás, y que puedan tener un interés en la genealogía de este relativismo. También quizás personas que tengan valores, en un principio, personas que tengan valores, digamos, que todavía tengan los valores que tenían cuando eran niños, más o menos, que todavía presten un valor a sus valores, que valga la redundancia, puesto que lo que pasa en todo este proceso histórico es que se deconstruyen los valores, es decir, se desobjetivizan los valores que antes se han entendido como esto es verdad, esto es así, ahora son cuestionados y han sido cuestionados durante 200 años, digamos, ¿no? Entonces, estas personas que quizá quieren conservar sus valores, comprender cuál es el proceso a través del cual estos valores están cayendo en desuso o están siendo degradados, me parece interesante. Luego, por otra parte, me parece muy importante para lectores más jóvenes que, puesto que yo creo que en este caso, esta transición tan importante en términos tecnológicos, en la que ahora mismo ya estamos con el smartphone, el paso siguiente, aunque suene a absurdo, parece que son los microchips y cosas por el estilo, porque Elon Musk ya está trabajando en esto, es decir, la integración ya en el propio cuerpo, en el propio sistema nervioso, en el propio cerebro de estos dispositivos tecnológicos. Esto es una cosa terriblemente peligrosa y creo que quizás las generaciones que no hemos tenido Internet desde pequeños, que no hemos tenido este tipo de dispositivos y que tenemos un conocimiento de otra realidad que hemos vivido, creo que tenemos que prestar ayuda y ayudar a enganchar, a reenganchar a los jóvenes y a las nuevas generaciones con el mundo real material, porque si tú naces con un microchip en el cerebro, entonces estás totalmente ya perdido, a mi juicio, en una realidad diseñada por lo que diría ya Philip K. Dick, que lo interesante es que la ciencia ficción realmente se cumple y en gran medida muchas de las ideas de la ciencia ficción se cumplen. Entonces, cuando tú ya tienes, digamos, a Google o tú tienes una gran corporación metida en tu propia cabeza, en tu propio cerebro, en qué manera esa corporación puede transformar tus ideas, puede transformar tu percepción del mundo. Es decir, yo creo que la gente que hemos tenido ese contacto con el mundo material de otra manera en el pasado, deberíamos tratar de aprovechar esta casi última oportunidad para seducir, digamos, a gente más joven que no conozca otra cosa más que pues, las tablets y smartphones y demás, para que sepan que existe otra realidad y que es muy peligroso dejarse deslizar y dejarse
dejarse engullir y digerir por el sistema de esta manera tan brutal como es incorporar pues, dispositivos tecnológicos. Así que yo creo que jóvenes también interesados en estas temáticas y demás, y sobre todo también gente que podríamos llamar, otro lector sería pues un cultureta, digamos lo que sería un cultureta, una persona que le interesa pues la cultura pop desde un punto de vista intelectual y también analizar pues las raíces sociológicas, antropológicas de ciertos fenómenos de cultura popular, que eso es otra cosa que yo he hecho en algunos de mis libros también, ¿no? Bueno, es decir, la verdad es que un ensayo es tanto más atractivo y funcional cuanto que toca con una clave de interpretación de espacios en los que estamos viviendo ahora mismo y que muy posiblemente no nos estamos mirando, si no de la forma correcta, sí con la amplitud de miras necesaria para poder comprenderlos en su totalidad. Hay dos citas maravillosas que están justo al final del libro. Una cita de Charlotte Bronte, de Jane Eyre, ¿no? De rechacé lo real y rabiosamente he devorado el ideal, que es perfecto, es una descripción del mundo en el que vivimos hoy. Y es una cita que tiene 170 años, la friolera de 170 años, y que en el mismo párrafo acabas con esa frase del tranvía llamado deseo, en el que Blanche dice, a mí no me interesa la realidad, yo lo que quiero es magia. Yo recuerdo que a comienzos del siglo XVII un teórico poco conocido que se llamaba Martín González de Cellorigo decía que los castellanos, en la hora de los castellanos, aunque hay bastante literatura al respecto en el resto de Europa, decía que vivían en una península encantada, llena de hombres encantados que querían vivir fuera del orden natural, ¿no? Esto parece ser una constante en nuestra historia, ¿no? Querer vivir fuera de aquello que pudiera entenderse como un orden natural, por cuanto que el orden natural quizá no sea tan atractivo como queremos verlo. Bueno, yo creo que mil gracias, es una primera aproximación al libro extraordinaria. Tendremos presentaciones, tendremos intervenciones, pero yo creo que como aproximación está francamente bien. Mil gracias, de verdad, Iñaki. El libro es una joya, yo os lo recomiendo a todos. El libro es fabuloso, es que toca tantos palos, que es tan transversal, que es difícil colocarlo en un espacio concreto, más allá de los estudios, los famosos estudios culturales, que parece que lo abarcan todo, ¿no? Ese es el guiño en el que tenemos en ese punto. Y poco más, que gracias, que volveremos a hablar y que buena lectura a todos los que veáis el vídeo, que de verdad os lo recomiendo. Muchas gracias a vosotros, Tomás, a Cal y nada, por publicar el libro, estoy encantado y muchas gracias también al público que esté viendo la proyección.